Muy buenas chicos, espero que estés teniendo un excelente día, una excelente tarde, una excelente noche o a la hora que me estés viendo. Muchas gracias por darte la oportunidad de ver este video. El día de hoy te voy a enseñar una super estrategia, de verdad es muy buena. O sea, yo creo que se va a llevar una parte del tier, no la puedo dejar hasta arriba, ahorita van a ver por qué. Les voy a explicar paso a paso cómo hacerla, qué es lo que vi, cómo funciona esta ley de Benford, ejemplos claros de cuando el precio se está manipulando, muchas cosas. Pero pues vámonos directo a citar el antiguo video. Si tú vienes de los antiguos videos y lo has visto, hice este, por ejemplo, de ICT, en el cual te menciono que la verdad es que no lo quería poner en la top tier list, o sea, no quería porque básicamente estaba Fibonacci ahí adentro, o sea, los patrones que estaba encontrando era una estructura de Fibonacci, incluso muestro claramente ejemplos del video, en el cual pues está prácticamente la misma estructura de Fibonacci, o bueno, de Bitcoin hoy, y yo les dije en ese video que ustedes tenían que ver patrones de la naturaleza, tenían que ver leyes naturales que se rigieran porque básicamente se iban a reflejar el fractal en el mercado. Y esto, chicos, es un claro ejemplo de cómo sí existen esos patrones matemáticos en el mercado y son muchísimo más rentables que cualquier proyecto que te digan de ICT, de líneas paralelas, etcétera. Cosas que ni siquiera están hechas en la naturaleza, no son reales, sino simplemente son patrones ficticios creados, diseñados mal hacer las cosas, porque incluso en cada ejemplo que les estoy poniendo no muestra ni siquiera el patrón bien identificado. Entonces solo dividen a la comunidad, etcétera. Y para ello, chicos, pues si vienes también del video anterior, te enseñó en este video varios patrones y varias leyes de la naturaleza en las cuales, por ejemplo, se aplica la ley de Benford. Que la ley de Benford tiene que seguir una curva porque está en toda la naturaleza. El uno se repite el 30% de las veces, el 2 el 17, etcétera, etcétera. Está muy interesante, doy varios ejemplos e incluso, por ejemplo, te digo que en la galaxia, en los universos, en los volcanes, en ver si una imagen está natural o no está natural, pues ahí se ve. Pues básicamente con esto me inspiré y busqué en YouTube. De hecho, un chico ya hizo este video e hizo un indicador, pero no dejó el código. Pues este es el indicador del chico. ¿Qué hace este indicador? Básicamente lo que hace es que te dice cuánto cambia el porcentaje de, por ejemplo, el Bitcoin ha empezado con uno, el 29%, el 2, el 17, siguiendo la ley de Benford. Aquí vemos en línea roja la ley de Benford y en línea azul si el patrón del Bitcoin está manipulado o no. Como aquí lo vemos en 3 horas, es muy difícil que se manipule el precio esa cantidad de 3 horas, porque generalmente cuando lo manipulan es en 15 minutos o lo manipulan rápidamente o en alguna otra divisa. Por ejemplo, vámonos a Luna. Luna, ya sabían ustedes, de hecho, hay una noticia, se las estaré dejando acá. Esta criptomoneda, pues es famosísima por la manipulación, por la especulación y por grandes cosas que no puedo mencionar en YouTube porque, pues, digamos que no tendría buen alcance este video. Aquí lo vemos, por ejemplo, en Luna ya se ve una curva más rara. Pero ¿qué pasa si nos vamos a 15 minutos? Pues en 15 minutos ya vemos la curva increíblemente horrenda, o sea, súper manipulada. Si se fijan, la actual ya no está en los números, no está siguiendo la secuencia del patrón, no está conforme a la ley de Benford. Pues en todo eso nosotros ya tenemos una idea de si el precio está siendo manipulado o no. O sea, nosotros podemos saber si es buen momento para entrar al mercado o es mal momento para entrar. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, vas a hacer un rebote en Fibonacci y te das cuenta que el precio está manipulado, no vas a entrar, ¿o sí? Sino que te vas a esperar a que este precio continúe y pues te dé un patrón de entrada. Bueno, pues básicamente este indicador está increíble. Lástima que el chico no dejó el script y pues no explica tampoco cómo hacerlo. Yo te voy a explicar aquí o te voy a dejar este script que hice básicamente. Eh, Aquí nos vamos a la ley de Benford. Ahorita lo tengo, de hecho, pues X, o sea, lo tengo muy X, pero voy a subir o lo voy a dejar aquí el código. Y yo lo hice con porcentajes, que básicamente es lo mismo. O sea, cada que baja una velita, esta velita tiene que tener
número de porcentaje, ¿no? Por ejemplo, está 0.4. ¿Cuántas velas bajan el 1%, el 0.1, el 0.2, el 0.3, el 0.4? Y aquí ya te dice, esto es el porcentaje, o sea, el 28% de las velas han bajado el 1%. 126 velas han bajado el 2%, o sea, el 25%. Aquí ya te dice qué tan manipulado está el precio y como lo ves, igual la línea azul es la línea de la divisa y la línea roja es la línea que debería de respetar la ley de Benford. Como te das cuenta, hay veces que aquí, por ejemplo, se ve una gran manipulación y esa gran manipulación siendo llevada por una subida justamente en luna, ¿no? Curiosísimo, ¿no? O sea, aquí ya se ve que está aplicando el 5%, o sea, hay velas que miden más del 5% del porcentaje, y pues es una gran manipulación. Y si nosotros vamos a medirlas, nos daremos cuenta que 0.5, 0.6, así nos vamos a dar una idea de cómo está. Pues después de todo esto, de que ya sabía que la ley de Benford pues, efectivamente estaba muy presente en los mercados, intenté hacer la desviación. Aquí hay un chico que sí dejó el código, de hecho lo estaré mencionando acá abajo. Muchas gracias. Y con ello yo le puse justamente lo mismo. Al final le puse un layout, que sería esto, y que me muestre qué tan manipulado está el precio. Aquí se puede dar 33%, etcétera. De hecho, aquí estamos en Bitcoin, ¿eh? Está más manipulado que Luna. Vamos a verlo en Luna. La tengo hasta abajo porque son como... Son monedas que no importan mucho, digamos. En 31%. Ahorita Bitcoin está más manipulado que Luna, incluso. Y pues aquí ya te puedes dar cuenta, ¿no? O sea, la desviación, cómo está manipulado, e incluso esta ya es una estrategia que es la misma. La misma que le acabo de pasar a la comunidad Premium. De hecho, spoiler, la comunidad Premium de estudio, recuerda que no es recomendación de inversión, esto simplemente es estudio. Yo estoy súper loco, no tengo idea de qué estoy haciendo, así que por favor, no es inversión. Recuerda, tú eres responsable donde inviertes, donde compras, donde vendes. Te lo digo con mucho cariño. Y pues básicamente aquí en la ley de Benford, en 15 minutos, fíjate ya cómo te está dando una gráfica interesante, ¿no? Pero vamos a ajustar esta estrategia para que sea real. ¿Cómo se ajusta para que sea real? 100%, cantidad USDT, al 100%, número de órdenes. Esto es efecto pirámide. Esto hace martingalas. No lo ocupes. Te va a llevar, sí, a ganar más, pero después te va a llevar a perder todo. Y yo lo que quiero es testear en real. Entonces es 0%. La comisión para conversión en real siempre es 0.12% por default. Si tú estás apalancado 50x, si tú estás apalancado 100x, seguramente alcances el 0.44. Si tú te inscribiste con el link de referidos de tu vendehumos favorito, seguramente aquí le tengas que poner 0.45 o 0.33%. De hecho, inscríbete a mi link de referidos porque yo te quito comisiones, yo no te pongo como las otras personas. Y pues continuemos. Aquí, como verán chicos, ya nos está dando una estrategia más real, ya nos está dando unas picos raros, etcétera. Pero lo bonito viene a las 3 horas, porque a las 3 horas básicamente el precio ya no se manipula tanto, ya se dieron cuenta, ya está actuando más conforme la ley de Benford. Esto en Luna, pero si nos vamos a Bitcoin, por ejemplo, Bitcoin es la gloria, literalmente. Fíjense, chicos, fíjense esta hermosura. O sea, de verdad que pocas estrategias se pueden dar el lujo de decir, son más de 1000 operaciones. Solamente el drop down, la máxima serie de pérdidas es el 34%, porque recuerda que estamos en 100, o sea, estamos en $100. Tenemos un factor de ganancia e incluso le estoy poniendo comisiones. O sea, todas las estrategias que a ti te venden, que a ti te dicen que son factibles, no les ponen comisiones. Yo sí. ¿Y cómo se logra esto? Pues básicamente se está logrando también por el risk reward. Recuerda, el stop loss lo estoy poniendo al 4.5 y el take profit al 1.5. Vamos a ponerle al 2% porque está, de verdad que yo lo optimicé y se puede dar al 2%. Si no sabes qué es el risk reward, te recomiendo ver este video, muy útil para que te dé probabilidad y después esperanza matemática. Yo ya hice unos cálculos aquí, básicamente estoy mostrando el resultado final y aquí lo tienes. Se bajó un poco las ganancias, pero tienes más de risk reward, tienes menos operaciones y básicamente tienes
un factor de ganancia más real. Eso lo vamos a ver después. Este video déjenlo pendiente para después. Pues aquí, chicos, me pareció muy interesante porque básicamente la estrategia se efectúa muy bien. Fíjense, en varias divisas es muy ganadora. O sea, creo que en Ethereum no tanto. No tanto. De hecho, tiene unos drop downs, por ejemplo, en Ethereum, que no me gustaría entrar ahí porque aquí, como estamos con $100 y ves que aquí la máxima serie de pérdidas es 91%, muy seguramente 100% que vamos a perder todo. Recuerda que también tenemos una calculadora de gestión de riesgo para ver en cuántas operaciones pierdes, pero aquí te lo está diciendo, sin apalancamiento pierdes el 90%. Si te apalancas 5 vas a perder el 500%. Claro que también si ganas al 5 por 451, o sea, es muchísimo. Sí, literalmente no soy una calculadora aquí, pero es bastante. Aquí vamos a hacerlo uno a uno para que no nos confundamos y podamos ver resultados bien. Si te apalancas 20x, entonces 700% por 20, literalmente. Y también las pérdidas, 700% por 39. Entonces, por eso yo siempre le pongo $100 para verlo claro y verlo más sencillo. Ya ahí es pura matemática y pura gestión de riesgo en la cual tú debes de entrar. Pero aquí, pues lo que estamos saltando, pues ya es este, literalmente la esperanza matemática, el risk reward. ¿Y cómo se hace este indicador? Pues básicamente es muy sencillo, chicos. Para los que ya están en el grupo VIP de estudio, recuerda que no es recomendación de inversión, sino es estudio. Esto ya lo tienen en sus indicadores, simplemente lo ponen y ya quedó. Para los que no, chicos, ya saben que yo valoro mucho que le den like, que se suscriban y aquí les dejo el código para que ustedes lo copien. Literalmente voy a bajarlo línea por línea para que ustedes lo copien. No lo puedo subir a TradingView porque es un relajo y la verdad ahorita no he tenido mucho tiempo. Pero pues lo voy a dejar aquí. Recuerden que ya los que están en la comunidad premium ya lo tienen. Si tú te quieres unir, recuerda, son solo $50 al año. Te doy muchos, muchos, muchos códigos. De hecho, aquí mira, estoy dejando varios códigos de los cuales son super pro. También te estoy dejando notificaciones en Telegram e incluso también me puedes decir, oye, me gustaría que hicieras tal video y le doy prioridad para que lo cree. Pues los que no, pues ya saben, ya bajé todo el código, chicos. Cualquier cosa, incluso si tú me dices, oye, hice este código y necesito ayuda en tal cosa, te ayudo. O sea, de verdad que no soy egoísta ni nada de ello. Yo sé que hay gente que ahorita pues, todavía no puede entrar a la comunidad premium, tiene que pagar ciertas cosas, no tiene dinero, pero pues está toda la información ahí. De hecho, voy a enseñarles a desmenuzarlo como lo hice, porque con tantito de programación se puede hacer este tipo de estrategias, chicos. Pues básicamente lo que yo hice es aquí, en la 6. Básicamente esta es la desviación, que la desviación sería esta línea naranja que está aquí. Si se dan cuenta, tiene un valor del 0 al 1%. Pues del 0 al 1%, ay, perdón, aquí está. ¿Cómo entras en long? Si es mayor a 0.25%, significa que no hay manipulación en el precio y tenemos justamente una manipulación menos hecha, o sea, una línea de curva interesante para entrar. Pero si aquí hay una desviación o una manipulación, pues significa que no es buen momento para entrar, ¿no? Entonces, aquí simplemente si yo le quito esto, es muy rentable. O sea, de verdad que pocos indicadores hacen este tipo de cosas, chicos. Miren, vamos a darle en actualizar gráfico. Fíjense, 700%. Esperen, ya está actualizando. Y ven aquí, o sea, son más operaciones, son 1643 e incluso ganas más. Es increíblemente rentable esto. Con solo la ley de Benford. O sea, si tú haces una de más, no es tan rentable. Si tú tradeas con la luna, que también lo hemos hecho, recuerda que aquí están justamente eh, varias estrategias. No hay ninguna que con una sola cosa sea tan rentable. Pero pues aquí yo lo quise poner con una EMA porque reduces justamente, fíjense aquí chicos, la máxima serie de pérdidas, o sea, reduces el drop down. Sí, está padre ganar $100 más, pero estás perdiendo el 25% más de tu cuenta. Entonces lo que yo hice
fue que le puse una EMA. Entonces, chicos, lo que yo quise fue ponerle justamente una EMA para reducir pérdidas. O sea, cuando la EMA de 10 sea mayor que la de 50, o sea, la EMA de 10 esté arriba, porque tiene mayor precio, o sea, esté cabalgando y la EMA de 50 esté abajo, pues tenga predisposición alcista. Y a bajista, cuando el precio esté horrendamente manipulado, que sea mayor a 0.3, significa que están moviendo el mercado raro y ese precio no se puede consolidar porque están haciendo subidas interesantes y ya saben, chicos, no dura para todo. Estamos viendo, hecho, en el BTC justamente una manipulación, lo van a bajar. Posiblemente aquí es lo mismo, cuando la EMA de 10, o sea, la EMA esté abajo, y la EMA de 50. Ahorita les voy a poner las EMAs para que lo vean. Y básicamente es esto. Ahorita voy a ponerle justamente las EMAs. Se llama EMAs YouTube. Aquí está. Y básicamente es esto, chicos. Es la desviación de la línea de Benford del 0% al 1%. Las EMAs, o sea, esta EMA, la EMA de 10 está en tendencia alcista porque está arriba, la EMA de 50 está abajo. Cuando cruza, cuando la EMA de 10 está abajo y la EMA de 50 está arriba, está en tendencia bajista. Está con colores, está sencillo. De hecho, chicos, esta lo saqué de un antiguo video. Está hecho esto de la desviación. También está el código. Mira, si ustedes lo ponen, ven for la desviación, es esta. Estos dos, chicos, son los que yo utilicé para ver el código. Este primero, que no te da el código, de hecho aquí yo no puedo. Y este fabuloso chico X y C, que te deja el código, pero te lo pone muy sencillo, o sea, no te pone esto de acá, sino te lo deja aquí nada más X. Pues yo nada más le puse ya el layout y lo puse. Y literalmente es toda la estrategia. ¿Cómo funciona? Pues muy sencillo, chicos. Primero estamos usando Risk Reward. Recuerda el video aquí está, perdón, recuerda el video aquí está, Risk Reward, esperanza matemática. Lo estamos usando. Manipulación. Lo estamos usando una tendencia real, chicos. Algo que está en la naturaleza, algo que va a seguir funcionando muchísimas veces. Y es aquí donde yo quiero que prestes mucha atención y veas justamente los patrones de la naturaleza. De hecho, a los que están en la comunidad premium los deben de tener en Fibonacci, que sería algo así. Es lo mismo, literalmente es la misma desviación, es lo mismo, pero pues lo pueden acoplar con Fibonacci. Estoy experimentando con Fibonacci para ver si alcanzo, porque yo siento que ahí sí hay rentabilidades muy altas en Fibonacci, e incluso aquí también, o sea, de verdad que hay muy buenas. Hay muchas cosas en mi cabeza que pueden funcionar, como por ejemplo máxima serie de pérdidas, que tú después de tener 3 pérdidas seguidas puedas tener ya una probabilidad matemática muchísimo más alta de tener éxito. Esto también lo vemos en el video justamente de Risk Reward, chicos. Pues aquí recuerda darle una vista si no sabes qué es la ley de Benford, la curva, al otro video. Dejar tu like, chicos, suscribirte. Si quieres el primer indicador, que es el más sencillo, sin estrategia, o sea, este con la línea y con esta cosa. Solo lo doy eso, chicos, porque de verdad está muy fácil programar. A la comunidad premium se la doy fácil y si no, pues ahí tienes el código. ¿Quieres este? Pues dale intento, mándame correo, intenté con esto, no me salió, etcétera, y ya yo ahí te ayudaré porque de verdad le echaré ganas. Pero lo que no quiero es que me lleguen correos de ya tradeé, ya puse, etcétera, no sé configurar. No, chicos, de verdad que quiero que entiendan qué se está haciendo, que le echen pues algo de cabeza o mínimo que apoyen el canal. Y pues eso sería todo. Espero que le des like, que te suscribas y hasta luego.